A esta hora el ejército israelí retoma el control de todas las comunidades alrededor de Gaza, justo un poco más de 48 horas después de que combatientes del grupo palestino Hamás atravesaran la frontera en un ataque sorpresa sin precedentes durante un festival musical. Más de 700 personas han perdido la vida en Israel, entre ellos al menos 4 ciudadanos estadounidenses. Hay miles de heridos. Un portavoz de las fuerzas de defensa israelí aseguran que van puerta por puerta para cazar hasta el último terrorista dentro de su territorio. Sin embargo, las sirenas han seguido sonando durante esta mañana, especialmente en Jerusalén y Tel Aviv, y cohetes han seguido siendo disparados hacia territorio israelí. Mientras tanto, Israel ha estado bombardeando a Gaza con ataques aéreos, declarando formalmente una guerra donde ya casi 500 palestinos han perdido la vida. Por otro lado, Estados Unidos está trabajando para verificar los informes de ciudadanos estadounidenses que hayan perdido la vida o incluso que hayan sido tomados como rehenes durante este que es ya considerado el peor ataque contra Israel en los últimos 50 años. Y para conocer qué está pasando a esta hora, nos conectamos en vivo con nuestro colega Pablo Monsalvo. Pablo, te saludamos. Tú te encuentras en Tel Aviv. Cuéntanos, ¿cómo están las cosas por allá a esta hora? Por favor, adelante. Gracias, buenos días. El gobierno israelí asegura haber retomado el control de las distintas poblaciones que se encuentran en las inmediaciones de la Franja de Gaza, lugar justamente más afectado. Han sido 22 los pueblos y ciudades de este país invadidos por los guerrilleros de Hamás en la madrugada del sábado último. Se le ha pedido a todas las poblaciones cercanas al territorio palestino que viven, sobre todo las personas donde viven las personas en kibutz, en poblaciones, que abandonen de manera inmediata porque es inminente una incursión por tierra de las tropas israelíes en la Franja de Gaza. Si hasta ahora no lo han hecho, esto tiene que ver con una estrategia del ejército israelí de preservar la vida de los más de 100 rehenes de distintas nacionalidades que la agrupación terrorista Hamás asegura tener en su poder. Las sirenas no paran de sonar, tanto aquí en Jerusalén como en la principal ciudad del país, Tel Aviv. De hecho, muchos de los misiles tienen como destino principal el aeropuerto internacional. Los vuelos se han visto muy afectados en las últimas horas. Las autoridades han ya reclutado 300.000 reservistas, es decir, personas que han sido llamadas para sumarse a las filas del ejército de este país. Mientras tanto, crece la preocupación de los principales líderes del mundo por evitar o tratar de evitar que esta espiral de violencia se propague por toda la región. En el día de ayer por la tarde, desde el vecino Líbano, la otra agrupación terrorista, Hezbollah, ha lanzado también misiles, aunque muchos entienden no se quiere sumar a esta ofensiva a gran escala de Hamás, que ha dejado absolutamente una estela de muerte impresionante. Se ha vivido el sábado último aquí la jornada más sangrienta en 50 años. Nunca habían fallecido tantos civiles, se estima que fueron más de 700 en un único día en un enfrentamiento desde la vecina Franja de Gaza. Decía, hay grandísima preocupación porque no se extienda la espiral de violencia y sobre todo negociaciones para intentar liberar a los rehenes. El gobierno de este país, con ayuda internacional, está en contacto permanente con algunos países árabes como Egipto o Qatar para que intercedan ante las autoridades palestinas y que éstas a su vez convenzan a Hamás de liberar las personas que tienen secuestradas. Pero obviamente esa es una garantía que tiene Hamás de que la incursión por tierra no se va a dar de manera inminente, por eso es muy difícil que esto ocurra. Hay máxima tensión en la zona, la gente continúa encerrada en sus viviendas y cerca de los refugios donde de alguna manera protegerse en caso de que continúen los ataques con misiles. Nosotros seguiremos muy al pendientes, ahora sí, regresamos a estudios. Pablo, muchísimas gracias por este informe, seguiremos muy atentos. Buen día. Y ya Estados Unidos está enviando ayuda militar a Israel con la promesa de que esta incremente próximamente. Al mismo tiempo, también aumentará su presencia militar en dicha zona. Esto después de advertir que los países que intenten tomar ventaja de la agresión de Hamás sufrirían consecuencias. Y nos conectamos en vivo con nuestro colega Edwin Pitti, quien está en la capital del país con la información y también con la reacción. Edwin, adelante. ¿Qué tal, Carolina? Muy buenos días. La respuesta por parte de la Casa Blanca ha sido sin duda alguna totalmente contundente. En momentos de ese ataque, el presidente Joe Biden tuvo una llamada con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y le ofreció
toda la ayuda militar por parte de los Estados Unidos para seguir adelante haciéndole frente a este ataque por parte del grupo Hamas. Sin embargo, ahora tanto el Pentágono como el Departamento de Estado están trabajando en conjunto porque se confirma que habrían varios muertos con ciudadanía norteamericana, varios heridos y también algunos que son rehenes. Pero el presidente Joe Biden también dijo que quiere enviar un mensaje muy claro, que los enemigos de Israel no vayan a pensar que se pueden aprovechar de la situación porque ellos están mirando muy de cerca. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Biden. Let me say this as clearly as I can. This is not a moment for any party hostile to Israel to exploit these attacks to seek advantage. The world is watching. La respuesta militar, por supuesto, está siendo coordinada por el Pentágono y el secretario de Defensa, el general retirado Lloyd Austin, habló un poco de lo que se ha enviado para colaborar con Israel en medio de esta tensa situación. Se han enviado portaaviones el Gerald Ford, que es el más nuevo y con mayor tecnología que cuenta Estados Unidos. También está acompañado por buques crucero como el USS Normandy y otros destructores, por mencionarte algunos, Carolina, el Thomas Hutner, el Ramagen, el Carney y también el Roosevelt. La Casa Blanca insiste en que están monitoreando muy de cerca esta situación y también pues sabemos que el Departamento de Estado estaría de alguna manera coordinando iniciativas diplomáticas para disminuir la violencia, pero Estados Unidos dejando muy claro, Carolina, que Israel puede contar con ellos y que en los próximos días continuarán enviando más ayuda militar que incluye municiones y aviones de combate. Caro. Y te pregunto, Edwin, vemos que los republicanos también están criticando justamente al presidente Joe Biden por esto, lo que está pasando, y de alguna manera están diciendo que él tendría parte de la responsabilidad. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, la situación para la Casa Blanca se torna algo tensa porque ahora, Carolina, los republicanos en el Congreso están criticando a Biden y culpándolo, incluso tal como tú preguntas, de ese acuerdo que la Casa Blanca había logrado con Teherán anteriormente, diciendo que se habían descongelado ese fondo de $6.000 millones y los republicanos están diciendo que a lo mejor ese dinero se utilizó para de alguna manera financiar este nuevo ataque en contra de Israel. Por eso el secretario de Estado Antony Blinken ha salido a desmentir la situación diciendo que el dinero que se descongeló es solamente para uso humanitario y al contrario, la Casa Blanca está respondiendo que esa es la razón por la cual es importante que los republicanos en el Congreso se organicen cuanto antes para que haya un presidente de la Cámara Baja para que pueda ayudar a responder en caso tal que haya una amenaza creíble a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Soy Edwin Pitti reportando desde la Casa Blanca para La Voz de la Mañana. Caro, vuelvo contigo al estudio. El próximo reto para el presidente Joe Biden. Edwin, muchísimas gracias. Miren, en varias partes de los Estados Unidos se han realizado protestas a favor de la causa palestina. Una de estas protestas ocurrió en San Francisco, frente al consulado israelí. Y justo ahí los manifestantes protestaron contra los asentamientos israelíes en Cisjordania y exigieron que Israel ponga fin a su ocupación en la Franja de Gaza. Pero además los manifestantes dijeron que los ataques de Hamas son una represalia por las agresiones militares de los ocupantes. Estas protestas están ocurriendo en medio de muchos actos de apoyo a Israel y su pueblo por los ataques terroristas de Hamas, principalmente contra civiles inocentes. En tanto, cientos de palestinos estadounidenses tomaron las calles marchando en el centro de Chicago, Illinois, pidiendo al gobierno federal que deje de apoyar a Israel. Además, pidieron también a la comunidad internacional que ponga fin a su silencio sobre lo que está ocurriendo con el pueblo palestino y agregaron que los ciudadanos estadounidenses deberían alzar sus voces en apoyo. Chicago y sus suburbios albergan la diáspora palestina más grande de todo el país. Vamos ahora a Nueva York, porque las autoridades han reforzado la seguridad mientras se producen protestas a favor y en contra de Israel y la espiral de violencia está amenazando con desencadenar una gran guerra en el Medio Oriente. Vamos a conectarnos en este momento con Peggy Carranza, quien nos tiene más información desde la Gran Manzana. Peggy, buenos días, cuéntanos por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Así como lo dicen, esta guerra en Oriente Medio no solo ha dejado cientos de fallecidos y miles de heridos, sino que también está provocando manifestaciones a lo largo del país, tanto a favor de Israel como pro-Palestina. De hecho, ayer aquí en Times Square se dio una demostración masiva por parte de grupos que apoyan precisamente a Palestina, quienes pedían su liberación. Por otra parte, había también grupos pro-Israel
Israel muy cerca, quienes estaban separados los unos de los otros con bardas también, así como con la policía, una gran presencia policial precisamente para evitar cualquier acto de violencia. Sin embargo, se desataron algunos intercambios verbales un tanto fuertes, también se dieron diversas marchas y, como les digo, todo esto ocurre mientras la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ella precisamente condenó esta demostración pro-palestina diciendo que era moralmente repugnante. Mientras tanto, los manifestantes, ellos dicen que simplemente se estaba tratando de obstruir su derecho constitucional a la protesta. Veamos lo que dijeron ambos bandos. Estamos aquí en solidaridad con la comunidad palestina, que por más de 70 años ha estado enfrentando todo tipo de ataques a mujeres, a niños, a hombres, a personas ancianas. Yo soy argentino, vivo en Israel. Tengo todos mis amigos que están combatiendo. Todo esto ocurre mientras ha aumentado la seguridad precisamente a lo largo de la ciudad en sinagogas, vecindarios judíos. Como pueden ver, nosotros nos encontramos en el consulado de Israel aquí en Nueva York. Las autoridades dicen que no hay una amenaza creíble, pero el Departamento de Seguridad Nacional y el FBI están monitoreando cualquier posible impacto doméstico. Peggy, antes de despedirnos, quisiera preguntarte, ¿qué se espera que suceda el día de hoy allá en Nueva York? Es posible que se den más manifestaciones. Dicen que el día de ayer fue solo el inicio, así que es posible que incluso se dé una hoy a las 2 de la tarde en el área de